O en la persecución, para decirlo claramente. Señor Gabriel Morini, muy buenas tardes. Sé que hay novedades importantes en el juicio oral. ¿Qué tal, Pablo? Así es. En realidad es la continuidad de los testimonios que se vienen acumulando a lo largo de todo este juicio y que ha tenido casi como un testigo, ya podríamos decir, de los principales por la extensión, porque son varias audiencias ya que está declarando Pedro Camica, quien fue uno de los directores de auditoría durante la época de Alberto Abad y quizás el encargado de firmar y de confeccionar las auditorías que se utilizaron principalmente para dar el puntapié inicial para la causa penal que después instruyó Gerardo Policita y después el juez Ercolini. Lo concreto es que Camica, que actualmente sigue siendo el director de auditoría, la verdad es que no ha podido defender el documento de manera correcta, el documento que se está analizando en el juicio punto por punto, porque esas conclusiones, por un lado, fueron clave para apuntalar todo lo que iba a ser la acusación, pero por otro lado tienen unos vacíos y una falta de rigor o de rigurosidad respecto a por qué se habían enunciado determinadas características como irregulares del trámite de la petrolera Oil Combustibles dentro de la AFIP, que sorprenden porque ayer hubo una novedad muy importante, que es que prácticamente el quien la había confeccionado no sabía por qué se habían incluido determinadas frases, determinadas oraciones, determinadas conclusiones que formaban parte de ese documento. Apenas las defensas empezaron a preguntar por qué se incluyó, por ejemplo, la palabra crisis, cuando teóricamente se trata de desvirtuar que la empresa Oil Combustibles hubiese tenido una situación de crisis y que no se hubiesen cumplido los pasos de argumentación de la condición económica financiera de crisis que tenía la empresa para solicitar esos planes de pago. Gabriel, bueno, ¿qué es lo que dice? Lo que decían ellos era que vos tenías que demostrar la crisis, pero no es cierto, la ley no pide que vos demuestres un estado de crisis para acceder a los planes de pago. No es cierto. No solo no dice eso, sino que en ningún lado de la normativa se menciona la palabra crisis. Exactamente. Cuando le preguntaron por qué entonces habían anotado crisis, dijo, bueno, la verdad fue infeliz haber anotado la palabra crisis en esa oración. El problema, Gabriel, es que la palabra crisis es la clave del dictamen del fiscal Policita en la acusación. Por eso es relevante y por eso marcamos la caída de esta prueba, teóricamente, que había llegado con algún tipo de fortaleza hasta esta instancia, ¿no? Porque recordemos que nunca se confrontó con absolutamente nada. Era un borrador que fue elevado a la justicia lo toma y a partir de que lo toma empieza a llevar adelante una instrucción y un requerimiento solamente apoyado en documentos iniciales que con el correr del tiempo, digamos, y de las respuestas y de la documentación que se iba acumulando empezaba a ser desvirtuado. Eso y, por ejemplo, considerar que los planes de pago de la AFIP, que son el eje del juicio, de la controversia, eran un beneficio impositivo. Cuando le preguntan al director de auditoría, no a cualquiera, digamos, que pasaba por ahí, le preguntan, ¿un plan de pagos de AFIP es un beneficio impositivo o es otra cosa? No es un beneficio impositivo. Claro que no. Entonces, ¿por qué anotaron beneficio impositivo? La empresa obtuvo irregularmente beneficios impositivos. Bueno, la verdad es que dijo, yo estuve en la redacción de esto, no recuerdo por qué se incluyó esa frase. Así, ¡qué vergüenza! Todas las consideraciones que ha habido, te digo, esta es la tercera audiencia, va a haber una cuarta audiencia con Camica declarando. Camica hoy es director de auditoría, sigue siéndolo, y es uno de los personajes más importantes en esta trama porque termina poniéndole el gancho, es decir, la firma, a los documentos que después toma el juzgado y con esos documentos avanza la causa penal. Hay otros documentos que desvirtúan esto. Gracias, señor, gran laburo como siempre. Más sobre esto, bueno, la presentación va a ser la semana que viene, pero ya tenemos date una vuelta por las librerías, un libro que se llama La persecución, la vendetta de Mauricio Macri contra Cristóbal López. No lo vamos a mostrar todavía. No, a mí me llegó ya, ¿eh? Ahí Lautaro lo tiene escondido. Hay agradecimiento a Morini enfócalo que ahí se ve un poquito, pero la presentación oficial es la semana que viene. Pero este fin de semana ya está en todas las librerías. Gracias, Gabriel. Gracias a todos, muchachos.